¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más. Así es, hermano Noé. El día de hoy una enseñanza más. Una enseñanza muy preciosa, porque una de las virtudes grandes de nuestro Dios es que Él es capaz, Él tiene el poder de sanar cualquier tipo de enfermedad. Y esto escucharlo para gente que tiene enfermedades, para gente que está padeciendo, es algo tremendo, es una esperanza viva, amén, que sepamos que Dios nos ha dicho y lo hemos comprobado que Él tiene el poder de sanar. Pero pastor, hay una pregunta que surge, que es ¿por qué hay gente que sana y gente que no sana? Fíjate que es algo que la gente en realidad si pregunta, quiere saber porque Dios nos dio a nosotros esa autoridad. Pero ciertamente hay personas que sanan, hay otras que no sanan. Yo he orado por personas que han sanado y he orado por otras que no han sanado. Pero primero nosotros debemos de ver que la diferencia entre nuestro Dios y los otros dioses que no son dioses de otras religiones es que nuestro Dios comparte de sí mismo con nosotros. Él nos da de su gracia, Él nos da de su bendición, Él nos da de su autoridad, de su poder, lo comparte con nosotros y eso es de darle todo el honor y toda la gloria a nuestro Dios. Sí, esta pregunta que surge que dice, ¿por qué unos sí sanan y otros no? Eso no significa que Dios no pueda sanar a ciertas personas, porque lo hemos dicho desde un principio y la palabra lo dice. Él tiene el poder de sanar. El hecho de que la persona no sane, ¿a qué se debe? Muchas razones. Creo que debemos de comenzar en el principio y debemos de ver qué es lo que Él dejó. Y creo que en el principio comenzaríamos en el libro de Marcos, porque ahí nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Señor mandó que se hiciera. Eh, porque algunas personas tienen mucha incredulidad en cuanto a que oremos. A veces ponemos las manos sobre enfermos y la gente dice, yo no mucho creo eso. Y claro, Satanás se ha encargado de desvirtuar o desvalorar, si se puede decir, el hecho de que nosotros podamos orar por enfermos. Pero tenemos que ver lo que dice la Escritura. En el capítulo 16 de Marcos, versículo 15, el Señor les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, dice, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, dice, y sanarán. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar por el enfermo. Ahora, ¿quién tiene el poder para sanar? Dios. Pero Él comparte con nosotros su poder. Entonces eso quiere decir de que si yo sigo lo que Él dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿verdad? En el nombre del Señor. Nosotros podemos poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Ahora, ¿por qué unos sanan y otros no? Varios motivos. Uno es que el que ora sobre el enfermo no tiene fe para creer que Dios lo va a sanar. Otro es que el que está recibiendo la oración o el que está enfermo no tiene fe para ser sano. Y lo tercero es que no es la voluntad de Dios sanarlo. Porque a veces se cree que todo el mundo va a sanar y no es así. Aún los grandes apóstoles tuvieron enfermedades que no sanaron. Hermano, entonces, nosotros como hijos de Dios y como hemos creído, porque nos hemos bautizado, hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, nosotros tenemos el Espíritu Santo y eso nos da el poder de decir, sé sano en el nombre de Jesús.
Esto es poner nuestras manos sobre de ellos. Así es, porque así dice la Escritura. Ahora, el Señor Jesús estableció esto y luego nosotros vemos que en el libro de Santiago hay algo muy importante ahí, porque todavía no hemos entrado a qué manera y vamos a ver por qué es que algunos no sanan y cuáles son las diferentes situaciones. Pero en el libro de Santiago nos habla acerca de esta situación, porque yo creo que nosotros debemos seguir lo que el Señor estableció y cómo Dios lo estableció para nuestras vidas. Entonces, en el capítulo 5 del libro de Santiago, dice algo muy, muy importante. Dice en el versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero luego dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren, dice, por él. ¿Verdad? Es lo primero. Luego dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Entonces, hay una cosita aquí que en otro tiempo vamos a hablar acerca de la unción del aceite, pero fíjate que en la congregación a veces la gente enferma y nunca llama a los ancianos. Y esta es una herramienta, esta es una autoridad, es un poder que Dios le ha dado a la iglesia. Y dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? El pastor es un anciano. Y el pastor tiene ancianos también en su iglesia que pueden orar. Y a veces la gente no usa esos recursos y lo que prefiere es ir al doctor. Entonces, ¿por qué no sana a veces? Porque no cree. No cree que va a ser sano. A veces pasa que le oren, pero no creyendo, sino simplemente como quien dice, pues vamos a ver qué pasa aquí. Como que no está de más que me oren, pero no pasa creyendo. Y la Biblia dice que el que tal hace, dice, no crea que recibirá cosa alguna, porque es de doble ánimo. Piensa que sí, o tal vez no, tal vez sí. Entonces, la Biblia primero, el Señor Jesús dijo que podemos orar sobre los enfermos. Y luego aquí en Santiago dice qué es lo que hay que hacer. El enfermo debe llamar a los ancianos. A veces alguien dice, estaba enfermo y nadie me vino a ver. ¿Por qué? Porque no le dijo a nadie que estaba enfermo. Y el pastor, los ancianos no saben si está enfermo. Pero si llama, es la obligación del pastor ir y poner sus manos sobre el enfermo. Pero a veces sana y a veces no. Porque no es solo porque yo pongo mis manos. Entonces, mira, la Biblia habla de Pablo. Pablo en un momento dijo que tenía un aguijón en su carne. Dice, y 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite. Y lo que Dios le había dicho era, bástate mi gracia. Porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Entonces, él dijo, más bien entonces me voy a gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso está hablando de que a Pablo llegó una situación que posiblemente era enfermedad y no sanó. Pero la Biblia dice que se llevaban los paños de Pablo y la gente sanaba. Y él no sanó. Luego encontramos un versículo que citamos la vez pasada en Timoteo, en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, donde dice, Pablo le habla, esta es una carta de Pablo, le dice en el versículo 23, Primera de Timoteo, le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa, dice, de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, ¿tú crees que Pablo ya había orado por Timoteo? Amén. Y yo pienso que sí. Timoteo era como un hijo para Pablo. Él así lo reconoce.
Y yo sé que Pablo ya había orado por Timoteo, pero aquí nos damos cuenta que no sanó. Timoteo no sanó. Entonces, como no sanó, Pablo le dice, usa de un poco de vino, que son versículos que la gente tergiversa para hacer pensar de que el cristiano sí puede beber, ¿verdad? Puede tomar, emborracharse y todo, pero no es eso, ya hablamos de eso en otra ocasión. Pero le dice, usa un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. Entonces, Timoteo padecía, su cuerpo era frágil, no sé cuál era el problema, pero no sanó. Y entonces tuvo que usar el vino. Por eso es de que hoy ha dejado Dios doctores. Porque cuando no sanan, hay gente que va a padecer. A veces se padece, como vuelvo a repetir, por falta de fe, ya sea en el que ora o en el que recibe la oración. No hay fe para creer. Uno, no hay fe para creer que Dios puede orar, y en el otro no hay fe para creer que Dios puede orar en él. Entonces se dan. Encontramos en la Escritura que no todas las enfermedades son simplemente enfermedades así. Hay enfermedades que son causadas por demonios, que a veces la gente no piensa eso, pero así es. Hermano Noé, vamos a seguir hablando acerca, porque creo que el tema de las enfermedades, ya hablando en tema de las causas de las enfermedades, abarca un poquito más en explicar. Y no me gustaría pues que nos siguiera hablando acerca de estas enfermedades y sus causas, pero en resumen del día de hoy, la gente no sana porque muchas veces el que ora no tiene fe, o el que está recibiendo la oración no la tiene. Muchas veces Dios está permitiendo esa enfermedad para procesar a la persona. Sí, nosotros vemos en el libro de Reyes, habla de algunos reyes como Ezequías. Ezequías se enfermó, dice, y se arrepintió, le pidió perdón a Dios, y Dios le extendió 15 años más su vida. Pero hay otro rey que la Biblia dice que en su enfermedad, dice, no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Entonces, a veces el primer recurso de la gente es la medicina, los médicos, cuando que su primer recurso debe ser Dios. Buscando de Dios no es porque Dios no sana a alguien porque Dios no pueda sanar. Vuelvo a repetir, a veces hay propósitos de Dios. Fíjate que había un lugar en la Escritura que se llamaba Betesda, y había ahí un estanque. La Biblia llama el estanque de Betesda, y dice que de cuando en cuando descendía un ángel, y al mover el agua, el primero que caía era sano. Entonces el Señor Jesús se aparece ahí, y ahí alrededor de ese estanque de Betesda hay gente, todo un montón de gente esperando que se mueva el agua. Pero sin embargo, a uno de ellos llegó el Señor, a uno, y no dice que fue a más, a uno. Y le hizo la pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Porque a veces vemos eso, pero era obvio, él está ahí esperando. Pero fíjate que el Señor le hace la pregunta porque es importante que el que está enfermo quiera ser sano y que acepte la sanidad que Dios le va a dar, que mucha gente no lo hace. Entonces le dijo, sé sano. Y esa palabra sano es la palabra entero. Cuando le dice sé sano, le dice sé entero. Eso quiere decir que el Señor lo sanó desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, y lo hizo entero una vez más. Amén. Qué glorioso nuestro Dios. Y así, Dios nunca nos va a dejar sin respuesta. Aunque estemos padeciendo, aunque estemos en una enfermedad que creemos que nunca va a ser sanada, Dios tiene una respuesta para cada uno de nuestras enfermedades y cualquier tipo de problema. Hermano Noé, pero en la siguiente emisión seguiremos hablando acerca de ese tema. Muchas gracias por la enseñanza del día de hoy. A ustedes, que Dios me los bendiga. Dios les bendiga, hermanos.